Ok, a partir de este momento estamos grabando la clase para las secciones A, B y D correspondiente al efecto de las bases y al efecto inductivo. Como habíamos visto en clases pasadas, habíamos determinado que la fortaleza de un ácido se determina por la estabilidad. Y cuando yo digo la estabilidad se refiere a la estabilidad de su base conjugada, mientras que la fortaleza de una base se mide por la disponibilidad. Y cuando decimos disponibilidad, tiene que ver con la disponibilidad de ese par de electrones. ¿Qué tan voluminoso o qué tan disponible está este par de electrones para ser donados si consideramos la teoría de Lewis, en donde una base es una especie con un par de electrones que es capaz de ser donado, o si consideramos a una base, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, como una especie que es capaz de aceptar un protón. Teniendo en cuenta esto, aquí pudiéramos ver dos bases. Tenemos al amoníaco, un compuesto inorgánico, que pudiéramos ver que es un tipo similar a una amina, y tenemos a la metilamina, una amina primaria. Nosotros si analizamos esta estructura, sabemos que el grupo metilo tiene un efecto inductivo más I. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la carga y va a hacer que este par de electrones esté más disponible. Y al estar más disponible, más fácilmente se va a poder protonar para formar el metilamonio. Por lo tanto, debería ser más básico la metilamina que el amoníaco y tener un pK sub B menor. Y es lo que ocurre aquí. Fíjense que cuando ponemos un grupo metilo, el pK sub B disminuye de 3,36, de 4,74, perdón, que es el amoníaco, a 3,36. ¿Qué va a ocurrir con el efecto inductivo? Recordemos que hay grupos que tienen la capacidad de dar densidad electrónica por efecto inductivo más I, como en este caso, dos grupos etilo tienen capacidad de dar densidad electrónica por efecto inductivo más I. Y tenemos grupos que son atractores por efecto inductivo menos I y menos R. También tenemos grupos por efecto más R, ¿verdad? Pero ahorita nada más vamos a considerar la capacidad que tienen ciertos grupos de dar densidad electrónica en torno al enlace sigma. Entonces, si consideramos aquí el nitrilo es un grupo que tiene un efecto inductivo menos I. Fíjense que aquí él está solamente a un átomo de carbono. Si consideramos esto, el centro de reacción, carbono alfa, carbono beta, él está solo un átomo de carbono en el centro de reacción. Mientras que aquí estaría carbono alfa, beta, delta y gamma. Es decir, el efecto inductivo del grupo nitrilo aquí debería ser mayor al efecto inductivo del grupo nitrilo acá. Y por lo tanto, aquí va a traer más densidad electrónica y este par de electrones del nitrógeno va a estar pequeñito. Es decir, va a costar que se done. Mientras que aquí, como está más alejado, está a 4 átomos de carbono. Este grupo nitrilo, este par de electrones van a ser más grandes y van a estar más localizados y más fácilmente van a ser donados o va a tomar un protón. Por eso es que en este caso hay que analizar cada grupo por particular. El efecto inductivo al ser menos I, en este caso va a disminuir en mayor medida la basicidad y por eso que el pK sub B, si considero este compuesto A, va a ser mayor al pK sub B del compuesto B. Es decir, si yo estableciera un orden creciente de basicidad, la basicidad del compuesto B sería mayor a la basicidad del compuesto A. Otro efecto sumamente importante que tienen los compuestos básicos es el efecto de resonancia. ¿Qué es el efecto de resonancia? Sencillamente es un efecto de deslocalización electrónica. ¿Qué significa? Que si se da densidad electrónica al grupo nitrógeno mediante un efecto más R, va a aumentar la basicidad. Mientras que si
se quita o se extrae la densidad electrónica por un efecto menos R a este átomo de nitrógeno, la basicidad disminuye. Entonces hay que analizar. Por ejemplo, aquí no tengo ningún efecto de resonancia porque lo que tengo es un grupo metilo que ejerce un efecto inductivo más I. Y lo que va a hacer es que va a incrementar el tamaño de este par de electrones en el nitrógeno. Entonces el pK sub B es 336. Si ahorita yo considero un elemento como la azetamida va a tener una estructura resonante. Entonces, ¿qué va a pasar con esta estructura resonante? El centro más básico de esta molécula va a ser el átomo de oxígeno que está cargado negativamente y por lo tanto este par de electrones es prácticamente despreciable. Entonces, en este caso, la basicidad disminuye, perdón, la resonancia disminuye la basicidad porque le está extrayendo densidad electrónica al átomo de nitrógeno. Aquí tenemos un efecto, por ejemplo, si yo considero este nitrógeno A, este nitrógeno B y este nitrógeno C, cuando el nitrógeno B cede densidad electrónica, fíjense que el nitrógeno B cede densidad electrónica, el nitrógeno C queda cargado negativamente. Y cuando el nitrógeno A cede densidad electrónica, el nitrógeno B vuelve a estar cargado negativamente. Entonces, en el caso de la guanina, la resonancia, el efecto más R, aumenta la basicidad. ¿Por qué? Porque este par de electrones está más disponible a ser donado. El efecto de resonancia, por ejemplo, aquí en este caso, en el de la adenina, disminuye la basicidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La anilina deslocaliza carga negativa por resonancia en torno al anillo. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, cuando deslocalicen carga negativa en torno al anillo, fíjense que aquí la molécula se establece un momento dipolar grande y al de perder ese par de electrones de la anilina por una deslocalización electrónica que se va en torno al anillo aromático, entonces podemos decir que la basicidad va a disminuir. Entonces, en este caso, el efecto más R que presenta la anilina va a hacer que la basicidad disminuya. Y si comparo a la ciclohexilamina, que el par de electrones está totalmente localizado, el pK sub B es de 3,36, mientras que el de la adenina es 9,4. Fíjense que eh, a menor pK sub B, recordemos, cuando el pK sub B es menor, el K sub B es mayor. Significa que la basicidad aumenta. Entonces, esta es la relación que existe en medio acuoso entre el pK sub A y el pK sub B, que es alrededor de 14. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Si yo tengo, por ejemplo, un grupo, vamos a desarrollar esto de manera sencilla en un whiteboard. Aquí, ¿qué estoy considerando yo? Aquí yo estoy considerando una reacción química, ¿verdad? Ok, aquí estoy considerando una reacción química, ¿verdad? Entonces, en esta reacción química que yo tengo aquí, fíjense, tengo un grupo Y me dicen sustituyente Y sobre el anillo de la anilina. Entonces vamos a analizar los casos más importantes. ¿Qué significa? Estoy en un anillo aromático, ¿verdad? Tengo una anilina y tengo un sustituyente Y. Cuando Y, por ejemplo, es el hidrógeno, ¿qué ocurre? Hay deslocalización de carga
por resonancia en torno al anillo aromático, ¿verdad? Y lo estoy midiendo frente al equilibrio, ¿verdad? Del agua para formar la anilina. Es una base, se va a protonar, el agua se comporta como un ácido, entonces voy a tener este, voy a formar iones OH- que corresponde a la desprotonación del agua más mi respectiva especie, en este caso formaría H3 o más. Tengo mi compuesto y aquí tengo mi hidrógeno. Por ejemplo, en el caso del agua me dicen que el pKa es 433. Recuérdense, aquí tenemos la relación entre el pKa y el pKb. Mientras el pKa sea mayor, el compuesto es más básico. Y mientras el pKa sea menor, el compuesto es más ácido. Esto lo pueden hacer también despejando este valor aquí, que pK sub B es igual a pK sub A, ¿verdad? pK sub B, perdón, vamos a ponerlo. pK sub B es igual a 14 menos el pK. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir sencillamente es que este es el caso de la anilina. ¿Qué pasa si yo tengo ahorita un grupo amino? No voy a ver ni siquiera el valor, pero ¿qué va a pasar? Que cuando yo tengo un grupo amino, vamos a colocarlo aquí en color rojo, esto de acá. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, el grupo amino, él da este par de electrones para acá, ¿verdad? Entonces, pero aquí tengo otro grupo amino en para. ¿Qué hace este grupo? Si este es considero que este es el grupo principal. Este grupo tiene un efecto inductivo menos I y un efecto más R. ¿Qué pasa? Que van a haber cargas enfrentadas. Entonces, la deslocalización electrónica de este señor no va a ser tan grande. ¿Y qué va a pasar con el pKa? El pKa va a aumentar. Fíjense que aumentó a 615. ¿Qué significa eso? Que si el pKa aumenta a 615, quiere decir que el pK sub B disminuyó. Por lo tanto, un grupo dador por densidad electrónica por efecto más R va a impedir que la anilina, que el átomo de nitrógeno de la anilina, deslocaliza su carga por resonancia en torno al anillo y por lo tanto el compuesto va a ser más ácido. Igual va a ser con el metóxido. ¿El metóxido qué característica tiene? Si yo lo veo aquí. El metóxido también tiene una característica que es un efecto menos I, que está muy a largo alcance, y un efecto más R. ¿Por qué? Porque él da densidad electrónica para el anillo. Entonces, cuando la anilina trate de localizar esa densidad electrónica, va a conseguir que hay un grupo que también está suministrando densidad electrónica al anillo. Es decir, hay densidad electrónica del metóxido al anillo y de la anilina al anillo. Por lo tanto, este par de electrones va a ser más disponible. Y si yo comparo el pK sub B, va a aumentar respecto a la anilina sola. Ahorita, ¿qué ocurre si yo tengo un grupo como el nitro? Bueno, que si ocurre un grupo como el nitro, el grupo nitro, ¿verdad? Que se dibuja de esta manera. Él va a dar densidad electrónica al anillo, la anilina, pero el nitro ahorita tiene una característica que él es menos I y menos R. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a deslocalizar la carga en torno al anillo. Este par de electrones va a ser muy débil y no va a poder protonarse y por lo tanto el pKa va a aumentar. Si el pKa, perdón, el pKa de este compuesto va a ser más bajo, quiere decir que el pK sub B es más alto. Y cuando tengo un grupo menos R, la basicidad disminuye.
Entonces, aquí comparamos de manera sencilla. El compuesto que consideramos nuestro compuesto de partida con el hidrógeno sustituyente en posición Y. Si le pongo grupos más R, ¿qué va a pasar? Van a dar densidad electrónica en torno al anillo aromático y ese par de electrones, la anilina, como él tiene una hibridación sp2, ese átomo de nitrógeno, en un orbital p que es conjugado al sistema pi, no se va a poder deslocalizar tanto por resonancia. Entonces el pKa va a aumentar. Significa que el compuesto se hace más básico. Si yo le coloco grupos como el cloro y el bromo, que son grupos que son atractores de densidad electrónica por efecto inductivo menos I, que son muy electronegativos, pero más R por resonancia, el pKa disminuye, por lo tanto el compuesto se hace más básico. Y si yo le coloco, perdón, el compuesto se hace menos básico. Menos básico porque el par de electrones no va a estar tan disponible. Y si yo le coloco un grupo como el nitro, que atrae una gran densidad de carga por efecto inductivo menos I menos R, va a eliminar la basicidad. Entonces, estos grupos que están aquí, decimos que son grupos desactivantes de la basicidad y los grupos que están arriba son grupos activantes de la basicidad en torno a la anilina. Otro factor importante que tenemos que considerar es el efecto del solvente. Si yo analizo estas bases y no considero el solvente, aquí que tengo, tengo tres aminas primarias, la etilamina, la dietilamina y la trietilamina, perdón. Esto sería aquí. Aquí hay un par de electrones más. Ok. Y la trietilamina. ¿Qué ocurre? Si yo considero solamente la fase gaseosa donde no hay problema de solvatación en medio de reacción, yo diría que si esto es el 1, 2 y 3, yo diría que la más básica, la trietilamina, sería el compuesto más básico. Por eso es que aquí el pKa1 es el menor, porque perdón, el pK sub B1 es el menor, porque recuérdense que a menor pK sub B el compuesto es más básico. La dietilamina sería el segundo compuesto con mayor basicidad, porque los grupos metilos tienen efecto inductivo más I. Y por último, la etilamina sería el otro compuesto más básico. ¿Qué ocurre cuando tengo un medio de reacción y el solvente? Fíjense que el compuesto más básico, en este caso, es el que tenga el pK sub B menor. Vendría siendo la dietilamina, vamos a poner que esto es A, esto es B y esto es C. Entonces, un orden decreciente de basicidad, el más básico sería B, que es una amina secundaria. Después vendría C y de último vendría A. Se están invirtiendo los valores. ¿Por qué? Porque recuérdense que para que se ocurra la basicidad, la amina tiene que protonarse. Y en agua, ¿qué va a pasar? Esa protonación conlleva a la formación de puentes de hidrógeno. Pero cuando yo tengo un compuesto, por ejemplo, como, como en este caso, le va a ser muy difícil formar puentes de hidrógeno. Esto no es fácil verlo, esto básicamente el ejercicio los guía. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este caso? Se debería esperar que la basicidad del compuesto de la trietilamina sea mayor, pero cuando se mide en agua esto no ocurre. Entonces ahí el ejercicio lo está guiando ese es un típico indicio de que la basicidad va a depender de el efecto del solvente y del efecto del solvente y de la respectiva formación de reacciones de solvatación y formación de puentes de hidrógeno. Otro factor importante para definir la basicidad de una sustancia tiene que ver con la formación del impedimento estérico. Recordemos que el impedimento estérico es un impedimento que me tiene que ver con la pérdida de la coplanalidad de un determinado compuesto. Entonces,
Momento, tools, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver. Aquí sí yo considero la anilina, ¿verdad? Y yo le considero la anilina sola con la 2,6 dimetilanilina. Y ahorita considero la N,N dimetil, la 2,6 dimetil, N,N dimetilanilina. Es decir, que el nitrógeno ahorita tiene dos grupos metilo. ¿Cuál va a ser más básica? Vamos a limpiar la estructura. Porque, ¿qué pasa? No. Quitarle este par de electrones acá. Listo. Fíjense. Vamos a llevarlo de 2D a 3D. ¿Qué está ocurriendo? En el caso de la anilina, fíjense que esta molécula va a tener la capacidad, vamos a abrir esto. Fíjense, en el caso de la anilina, ¿verdad? Tengo un par de electrones, ¿verdad? Y puedes localizar por resonancia en torno al anillo aromático. Pero cuando yo le coloco dos grupos metilos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense que la anilina se está doblando. Inicialmente ya está en el plano y aquí se está doblando. Ya este orbital P, lo que está ocurriendo es que el impedimento estérico que están ejerciendo estos dos grupos metilos con estos dos grupos metilos de la N,N dimetilamina está haciendo que estos orbitales P estén perpendiculares al sistema pi que está paralelo. Y por lo tanto, no va a haber resonancia. Entonces, cuando yo coloco estos dos grupos metilos aquí, va a ser más básico el sustituyente que tenga la inhibición estérica, la resonancia, porque esos pares de electrones van a estar más localizados en torno al anillo aromático. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fíjense, si yo considero que este es el compuesto 1, que este es mi compuesto 1 y que este es mi compuesto 2. Fíjense, en el caso de la 2,6 dimetilamina, aquí no hay inhibición estérica de la resonancia porque yo localizo la carga en torno al anillo aromático. Básicamente baja este par de electrones aquí, esto va a subir acá, después esto vuelve a bajar, esto sube, formo el par de electrones en para, vuelve a subir en orto y al final lo que hago es que regenero el compuesto. Si yo lo hago ahorita con esto, la 2,6, la N,N dimetil 2,6 anilina, cuando haga esto, esto no es posible. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que la repulsión electrostática entre este grupo metilo y este grupo metilo y este grupo metilo y este grupo metilo está haciendo que el nitrógeno que inicialmente tenía su orbital P así, se esté doblando y pase a formar de esta manera. Entonces, el orbital P del nitrógeno para deslocalizar por resonancia, ahorita va a estar perpendicular, es decir, el sistema pi está de esta manera, todos los orbitales P están a 0 grados, el orbital P del nitrógeno está de esta manera a 90 grados y no va a poder deslocalizar por resonancia. Y por lo tanto, la basicidad de este compuesto va a ser mayor porque recuérdense que la basicidad es mayor mientras el par de electrones esté más disponible. Aquí en el caso de la formación de puentes de hidrógeno, es lo mismo que habíamos hablado con anterioridad. Un puente de hidrógeno intramolecular puede favorecer la formación de un puente de hidrógeno o no favorecer la formación de un puente de hidrógeno. Por ejemplo, aquí tengo, en el caso del la ortonitroanilina, un puente de hidrógeno intramolecular. Ese puente de hidrógeno intermolecular lo que va a hacer sencillamente es que va a fijar la posición de este átomo de nitrógeno y va a favorecer la deslocalización en torno al anillo. Entonces, en este caso, este puente de hidrógeno va a disminuir la basicidad,
por el efecto inductivo menos I del grupo nitro, menos R del grupo nitro, y también porque este puente hidrógeno intramolecular hace que este par de electrones se fijen más fácilmente y se deslocalice en torno al anillo aromático. Ok, para continuar vamos a hacer unos pequeños ejercicios y vamos a definir qué compuesto es más básico. Entonces, debemos recordar siempre lo siguiente. Debemos recordar siempre que la basicidad va a depender de la disponibilidad, ¿verdad? Del par de electrones. Entonces, si yo tengo en el ejercicio 1, ¿qué tengo? Vamos aquí, ejercicio 1, tengo el amoníaco, este par de electrones está totalmente disponible. Tengo la hidroxilamina, que en este caso ustedes no pueden hacer resonancia, o sea, ustedes no pueden hacer aquí. Y tengo la metilamina. Vamos a explicar primero el amoníaco. ¿Qué ocurre con el amoníaco? El amoníaco tiene este par de electrones totalmente localizados. En el caso de la hidroxilamina, ustedes no pueden plantear resonancia aquí como hacer esto. Porque sencillamente cuando ustedes hacen eso, ¿verdad? Esto queda cargado positivo, explotan el nitrógeno porque va a tener 2, 4, 6, 8 y 10 pares de electrones. Entonces, en este caso, el grupo hidroxilo no puede localizar carga por resonancia. Vamos a borrar acá. ¿Qué es lo que puede hacer ese grupo hidroxilo? Ese grupo hidroxilo nada más puede actuar como un atractor de densidad electrónica por efecto inductivo menos I. Y aquí el grupo metilo puede dar densidad electrónica por efecto inductivo más I. Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo considero a este A, este B y este C? Vamos a hacer un orden creciente para el ejercicio 1. El más básico sería C porque el efecto inductivo del grupo metilo va a hacer que la carga negativa o que la carga, que este par de electrones, se deslocalice o que esté más deslocalizado sobre este átomo de nitrógeno. Después vendría A y de último vendría B. Porque el grupo hidroxilo atrae densidad electrónica por efecto inductivo. Vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Qué me dice el ejercicio 2? El ejercicio 2 me está dando cuatro compuestos. Tengo la piridina, tengo el pirrol, tengo la anilina y tengo la dietilamina. Entonces, vamos a decir que la pirina es A, el pirrol es B, la anilina es C y la dietilamina es D. ¿Qué podemos concluir? Recuérdense que la basicidad es la disponibilidad del par de electrones. Entonces, la piridina tiene hibridación sp2, este nitrógeno. Pero tiene la particularidad que este par de electrones está perpendicular al sistema pi. El pirrol, que si yo dibujo mi estructura sin considerar la deslocalización electrónica, sino sencillamente vamos a dibujarla con los dobles enlaces. ¿Qué ocurre? Aquí se va a deslocar. ¿Qué ocurre? Si el pirrol
estamos analizando comportamiento básico que tiene que ver con la capacidad de tomar, por ejemplo, un protón. Si el pirrol se protona, él va a perder la aromaticidad. La anilina, este par de electrones no está tan deslocalizado hacia el anillo. O sea, está deslocalizado hacia el anillo, pero no pierde aromaticidad el anillo. O sea, se deslocaliza hacia el anillo, pero la deslocalización no afecta la pérdida de la aromaticidad. C y D. ¿Qué podemos ver? Sencillamente que todos los nitrógenos, la piridina, el pirrol y la anilina, tienen una hibridación sp2. Entonces, el único que tiene hibridación sp3 es la dietilamina. Y por lo tanto, al ser el único que tiene hibridación sp3, el más básico, si hago un orden decreciente ahorita sería la metilamina primero, porque tengo dos grupos estilos de ahora densidad electrónica por efecto inductivo que van a hacer que este par de electrones esté muy localizado. Segundo, sería la piridina, porque este par de electrones no se deslocaliza por resonancia. A. Después vendría C, la anilina, y último, el pirrol. ¿Por qué? Porque si este señor, estos par de electrones, está deslocalizado por resonancia y comprometido en el anillo aromático. Porque el compuesto, para que sea aromático, necesita este par de electrones. Recuérdense la regla de Hickels y las condiciones de un compuesto conjugado, que sea cíclico, como este, como el pirrol, plano, conjugado y que cumpla la regla de Hickels. Al tomar un protón, rompe la aromaticidad, por lo tanto no es favorable entonces. El más estable es la mina alifática tipo terciaria, que es la dietilamina. Le sigue la piridina, que tiene el par de electrones perpendiculares. Después viene la anilina y por último viene el pirrol. Y ahorita tenemos otra estructura. El último ejercicio. El 4-dimetil-aminobenzaldehído y la N,N-dimetilamina, Entonces vamos a ver. Primer compuesto. ¿Qué es eso de 4,4-dimetilamino? Dimetil 4. Ok, perdón. 4-dimetilamino. Esto. En posición 4 hay un dimetilamino, pero me dicen benzaldehído. ¿Qué significa? Que en posición 2 hay el grupo funcional principal es el benzaldehído. Si el grupo principal funcional es el benzaldehído y tengo en posición 4 un dimetil, un grupo dimetil amino. Y en el otro caso me están apareciendo la N,N dimetilanilina. N,N dimetilanilina es básicamente este grupo. Recuerden, basicidad, disponibilidad del par de electrones. ¿Cuál va a ser más básico aquí? Fíjense, son el mismo compuesto que ustedes están analizando, lo único que uno tiene un grupo funcional aldehído en posición para y el otro no. El más básico va a ser la N,N dimetilanilina. ¿Por qué? Porque estos dos grupos metilo dan densidad electrónica por efecto inductivo. Se localiza este par aquí muy grande para poder ser donado y yo voy a tener resonancia en torno al anillo. Pero ¿qué hace este grupo benzaldehído aquí? Este grupo aldehído va a hacer que, a pesar de que estos señores den densidad electrónica por efecto inductivo más I, ¿verdad? Este par de electrones se va a deslocalizar por resonancia en torno al anillo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El compuesto que tiene el benzaldehído, ese par de electrones del grupo nitro, del grupo amina,
no va a estar tan disponible. Va a ser muy pequeñito. Entonces la capacidad de donar o de ceder ese par de electrones va a ser ínfima. Al final lo que va a quedar es con el híbrido de resonancia más contribuyente va a ser el siguiente. El grupo nitrógeno va a quedar cargado positivamente y esto va a cargar negativamente y aquí va a haber un momento dipolar como tal. Entonces, si yo comparara y dijera que el compuesto con benzaldehído es A y este compuesto, ¿verdad? Tendría 2, 4, 6 y este par de electrones 8. Es B. El compuesto B va a ser más básico que A porque el par de electrones está más disponible para poderse ceder. Fíjense, ya estamos culminando nuestra clase, pero vamos a ver generalidades. Entonces, ¿qué generalidades tenemos? Las generalidades que tenemos es que los hidrocarburos son ácidos débiles, muy débiles. Yo necesito una base extremadamente fuerte para extraer este protón. Eso me está refiriendo a esto. Por ejemplo, si yo quisiera extraer un protón del ciclohexano, necesitaría una base exageradamente fuerte para que se pierda este protón y me forme un carbanión. Los ácidos orgánicos son los ácidos más fuertes en química orgánica, ¿ok? Y los ácidos sulfúnicos. Entonces dice que los ácidos orgánicos más fuertes son los compuestos orgánicos protonados. Y los ácidos más fuertes entre todos son los ácidos inorgánicos minerales, ¿ok? Esto es importante. Un ácido inorgánico mineral como el ácido clorhídrico es más fuerte, como han visto, que el ácido acético. ¿Por qué? Porque sencillamente este protón se pierde totalmente y el ácido acético, debido a que tiene dos átomos de carbono, también tiene un problema de solubilidad. Pero en química orgánica decimos que los ácidos carboxílicos son ácidos fuertes porque ese protón puede extraerse con bicarbonato de sodio. Para una serie de compuestos orgánicos de esqueleto similar, ¿verdad? Los alcoholes son más ácidos que las aminas y estos a su vez que los hidrocarburos. Es lógico. El etanol porque si analizamos la electronegatividad carbono, nitrógeno y oxígeno, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y este enlace va a ser más lábil. Fíjense, el etanol tiene un pKa de 16, la etilamina de 35, imagínense, y el etano de 50. Otra importante generalidad es que el medio de reacción influye significativamente en el proceso de ionización y disociación. En un medio de reacción como el agua, ¿verdad? El agua es capaz, debido a que tiene una constante permeatividad eléctrica muy grande, que se reporta entre 78 y 82, tiene la capacidad de solvatar iones y por lo tanto separar cargas y formar puentes de hidrógeno. Es por esto que el medio de reacción es importante y influye en los procesos de ionización. Si yo estoy hablando del fenol, fíjense que el fenol tiene un pKa alrededor de 10. Esta parte me dice que yo necesito tener dos grupos nitro, por ejemplo, si yo tengo esto y tengo el fenol aquí,
yo necesito tener al menos dos grupos nitro en posición orto y para, o los dos ortos, para que el pKa disminuya significativamente y el ácido se convierta en un ácido fuerte o un ácido moderado, que yo pueda extraer ese protón con bicarbonato. Las aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco, eso quiere decir que si yo comparo la metilamina, como ya vimos, con el amoníaco, la metilamina va a ser más básica que el amoníaco, por el efecto inductivo más I que tienen los compuestos. Y las aminas aromáticas son bases más débiles que el amoníaco. ¿Por qué? Porque una amina aromática, por ejemplo, como la anilina, va a hacer que esta carga negativa se deslocalice por resonancia en torno al anillo aromático. Estas son las generalidades más importantes. En la próxima clase vamos a ver lo que son los procesos de separación de mezcla de los compuestos. Entonces, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Era lo que nos hacía falta de estudiar los factores que influyen en la basicidad de los compuestos. Vamos a parar aquí. Muchísimas gracias por su atención y hasta aquí la clase del resto de basicidad.